Les saludo con la paz del Señor. Espero que cada uno se encuentre muy bien en este día que estamos predisponiendo nuestros corazones para poder juntos celebrar el Día del Señor, empezando con nuestro tiempo de estudio. Quisiera invitarte que podamos orar al Señor antes de iniciar, que este tiempo sea guiado por su Santo Espíritu, que sea bendecido su iglesia al estar juntos y también exponernos a su palabra. Vamos a orar. Le invito a inclinar sus cabezas y vamos a pedir al Señor que su asistencia. Dios, invocamos tu nombre, Señor, en esta hora, confiadamente de que tú escuchas nuestras peticiones. Quiero rogarte, oh Padre, que tú, Señor, tomes control de este tiempo y dirija y guíes nuestras almas por medio de tu palabra. Oh Padre, pedimos que nos ayude a fin de conocerte más y también conocer más acerca de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Guíanos, Señor, porque necesitamos. En el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Amén, hermanos. Vamos a iniciar en esta mañana nuestro tiempo de estudio. El domingo pasado se ha dado cierre de lo que fue la serie de estudio sobre la iglesia, que es sobre la iglesia que confesamos. Hemos estudiado esa serie por varios domingos y hemos visto ya sobre su gran importancia. Con eso no decimos que no vamos a llegar otra vez a alguna vez considerar y estudiar y profundizar acerca de esas doctrinas, pero en esta mañana queremos abrir otro estudio acerca de la enseñanza de la vida cristiana en cuanto a su libertad y sus límites. Y esperemos que sea el Señor con nosotros en medio de estos tiempos para que vayamos conociendo y entendiendo lo que el Señor ha hecho a nuestro favor y lo que nosotros debemos de perseverar en ella. Quiero invitarte que podamos abrir, introducir este estudio en Segunda de Corintios, capítulo 1, y vamos a mirar juntos el versos 19 y 20. Dice así la palabra: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido predicado entre vosotros, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vemos que este pasaje, una certeza en cuanto a lo que es dado las promesas o las bendiciones a través del Señor Jesucristo. Dice acá el apóstol de que si es de Jesucristo, si es por medio de Jesucristo, en Él no son sí. Si es por medio del Señor Jesucristo, no son sí y no. Si es por medio del Señor Jesucristo, son sí en Él. Eso es lo que vemos que el texto asegura, asevera, de que si están dadas por medio del Señor Jesucristo, hay una seguridad en todo eso. Por eso lo que buscamos en esta mañana es introducirnos a lo que va a ser nuestro estudio acerca de cómo el Señor ha hecho su obra, iniciando y avanzando tanto en nosotros y a lo largo del tiempo. Nosotros, si ponemos una forma de resumen, el Señor ha acordado, el Señor ha prometido,
el Señor ha cumplido y el Señor va a consumar. Esos son en resumen, lo que la Biblia nos declara acerca del plan del Señor. El Señor ha acordado, dice de forma intratrinitaria, es decir, el Dios el Padre, Hijo y el Espíritu Santo ha acordado entre sí hacer un plan de salvación. Y eso después Él prometió en el Antiguo Testamento. Luego cumplió en el Nuevo Testamento y ahora estamos aguardando la consumación de ese tiempo. Estamos nosotros camino a la espera de la gloriosa y gran venida de nuestro Señor Jesucristo, donde se hará posible, sí, en Él todas las cosas. Por eso, hermanos, el deseo y el ánimo con este estudio es saber lo que el Señor ha hecho en nosotros, para que podamos nosotros saber cómo debemos nosotros aguardar aquel gran tiempo de consumación. Es tan necesario saber su obra y saber también la obra que nosotros debemos de hacer de aquí en adelante. Y por eso vamos a poner como estudio acerca de la libertad que tenemos y los límites que el Señor nos ha dado, acerca de la gracia y la ley. Tener este balance correcto dentro de la vida cristiana es algo tan fundamental. Después de haber estudiado unas doctrinas acerca de la iglesia, acerca de cómo debemos de buscar establecer o afirmar el orden, el gobierno, las asociaciones dentro de una iglesia, ahora vamos a pasar a ver algo que compete con nuestra salvación, algo que compete con nuestra santificación, algo que compete con nuestra vida cristiana. Algo tan necesario de poder vivir dentro de un equilibrio correcto, evitando extremos como el legalismo, evitando extremos como el libertinaje. Es por eso que esta doctrina siempre va a traer, infundir mucho aliento, infundir un celo y también el estar examinando continuamente nuestros corazones. Ese es el deseo con esta nueva serie. Y vamos a hacer viendo dos párrafos de nuestra confesión. Por un lado, el párrafo 18 que ustedes tienen ahí, y también el párrafo 19. Estos dos párrafos tratan, por un lado, el 18, que tiene 4 párrafos acerca de la seguridad de la gracia, y el siguiente párrafo 19 acerca de la ley de Dios, que tiene 7 párrafos. Y todo eso vamos a ir viendo a lo largo de 3 meses. O sea que vamos a poner tiempo también para que podamos eso meter dentro de estos tiempos, en estos 12 domingos aproximadamente, si un poquito más, para que podamos poner como un resumen de recordatorio importante para que podamos seguir siendo fieles en el llamado y viviendo como es digno del Señor. Entonces, es evidente la importancia, es necesario para toda vida cristiana que estamos deseando agradar más al Señor, y por eso es que podamos ver hoy como una introducción acerca de la seguridad en la gracia que es posible tener, y no hace falta esperar ese tiempo de la consumación, esperar ese tiempo de la gloria para poder estar seguro o no de lo que nosotros ya tenemos. Que es posible, estando de este lado, gozar de una absoluta seguridad de que seremos participantes de la herencia con los santos en luz. Eso es posible. Así declara la Escritura. Eso es algo que el creyente tiene que asirse, algo que el creyente tiene que vestirse, algo que el creyente tiene que tener una absoluta seguridad de que ya es parte del reino de los cielos. Eso no es algo que tiene que quedarse en la incertidumbre. Por eso, eso va a ser la primera parte.
¿Y cómo se vive esa gracia? Es parte también de lo que va a ser el siguiente estudio, que es entender que la ley es un medio para que uno pueda vivir dentro de esa libertad que tenemos en la gracia y esos límites que nos da también al darnos esta parte de la ley del Señor que sigue vigente para nuestra vida cristiana. Y esta doctrina, hermanos, muchas veces trae sus contradicciones debido a dos corrientes por sobre todo. Por un lado, la enseñanza católica romana que dice que uno puede haber una seguridad en la salvación, uno no puede estar seguro por completo, por eso tiene que hacer estas obras y aún así, estando muertos, tiene que otra vez estar haciendo rezos o algo, porque uno no puede asegurar por completo que va a ser parte del reino de los cielos. Y eso es justamente parte de lo que va a desarrollar en la primera parte que vamos a ver hoy. Y también hay otra corriente que dice que sí, es absoluto la seguridad de salvación, sí o sí. Hay algunos que ya asevera y vive como una vida totalmente libertada en sus pecados. Por eso es tan necesario ver en el balance correcto lo que va a ser este proceso de estudio, empezando desde el capítulo 18, hermanos. Si pueden abrir conmigo la Confesión de Fe de Londres, del capítulo 18, y vamos a leer el párrafo 1. Esto nos va a ayudar para dar un abreboca de todo lo que va a ser la doctrina y la enseñanza en estos tiempos. ¿Alguien que tiene nos puede ayudar por favor con la lectura? Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, como la esperanza de ellos perecerá, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por hablar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y tal esperanza nunca les avergonzará. Amén. Esta es la declaración de la confesión que está aquí justamente poniendo esos dos balances. Por un lado, la doctrina católica romana que dice que no puede haber una seguridad de salvación, inclusive desde muerto hay que seguir haciendo rezos para que pueda ser recibido. Y hay otro lado, algunos que dicen de que sí, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, y ahí le hace dar una supuesta salvación que después evidencia en su vida que no es. Entonces, aquí en este párrafo lo que nos habla es que hay una seguridad de la gracia, pero también hay que tener un cierto evaluación en nuestras vidas espirituales. Por eso, viendo nuevamente lo que el Señor ha hecho en esto, vemos que hay algunos que pueden tener una esperanza que perezca, y hay algunos que realmente pueden tener una esperanza en la cual se pueda regocijar y mantenerse firme y seguro. Eso es lo que básicamente nos habla este párrafo. Y lo primero, hermanos, es importante ver de esta forma un resumen sobre estos diferentes estados. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algún comentario, hermanos? Sobre lo que vamos a empezar a tratar. Quería preguntar si cuán importante es en realidad el tener la certeza de la salvación. Porque
puede hablar de la misma manera así, con una certeza al transmitir una seguridad que él mismo no tiene. Es lo que decía William, cuando él ya conocía mucho la palabra, inclusive, pero ¿qué pasa? No tenía certeza. Tenía certeza de seguridad hasta que oyó a una señora dice ¿verdad? En su autobiografía que oía hablar como si fuera tan cercano que ella sentía eso. O sea, bendiciones, sí. Entonces él veía como si fuera algo tan lejano de él, porque no entendía las mujeres todavía correctamente. Sí. Hasta que el Señor le reveló, porque es una revelación, el que tenga esa certeza de la iluminación del Espíritu. Entonces, cuando uno tiene esa certeza, es un peso que cae de nosotros. Amén. Así es. Y es importante hacer esta parte de resumen de los estados en donde el hombre está. En alguna de estas partes estamos, cada uno de nosotros. El hombre en sí mismo ha estado en un estado, todos en Adán, en un estado de inocencia, donde Adán era en una condición libre de pecado. Él no estaba sujeto, esclavo, ni muerto en el pecado. Él estaba en una condición libre del pecado, perfecto. Él mismo hacía por sí mismo todas las cosas, sin necesidad de nada. Solamente las órdenes que daba el Señor a sí mismo, al pie de la letra, cumplía. Porque no tenía ningún impedimento, tenía la voluntad en sí mismo solamente para el agrado de su Dios y para vivir para su gloria. Pero nosotros vemos de que ahí no termina la historia. Eso solamente se gozó hasta los 3 capítulos según la Biblia. Después hubo una caída. Y esa caída no fue solamente Adán. Si nosotros abrimos la carta a los Romanos, esa es la forma como el apóstol Pablo articula su carta. Romanos capítulo 3 en el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, de que todos los hombres han perdido ese estado de inocencia que tenían. Por eso hay algunos que dicen: él es inocente todavía, esa criatura. Todavía no entiende. Eso es la percepción de algunos, fuera de las Escrituras. A la luz de las Escrituras, a la luz de los ojos de Dios y de la mente de Dios, no hay una sola criatura que esté libre del pecado. Todas están manchadas, todas están esclavas, todas están muertas en delitos y pecado, sin importar la edad, sin importar el sexo, la clase social, ni nada. Todos, dice la Escritura. Y eso es una realidad que hace que el hombre haya perdido y distorsionado su imagen por la cual ha sido diseñado. Pero ahí no termina tampoco la historia de las Escrituras, gracias al Señor. Hay también un plan de rescatar al hombre de ese estado, porque estaba muerto, porque estaba solamente sujeto a ser pastoreado por el pecado y no seguir ni la voz de su propio corazón ni tampoco a la de Dios. Y ahí fue que el Señor, a través de su amado Hijo Jesucristo, manifestó su gracia y su bondad para con el hombre. Por eso dice en diferentes lugares: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O de que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahí estaba el Señor haciendo un cambio para que no sea terminado el hombre en ese estado, sino que haya una obra que le permita salir de ese estado de naturaleza pecaminosa, porque por sí mismo no podía. Y ahí fue que el Señor ha hecho, a través de su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo, la obra de regeneración para poder ser nuevas criaturas. Sin ser nueva criatura,
uno no puede agradar al Señor como el Señor demanda. Sin que haya una verdadera obra de nuevo nacimiento, uno no va a estar ni sujeta a la ley de Dios, ni tampoco va a vivir para su agrado. Pero gracias al Señor que hubo esa obra. El Señor, sin tener necesidad de salvar al hombre, por su beneplácito, por su propia voluntad, hizo la obra para mostrar en este siglo las abundancias de su misericordia, que Él es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Él lo que estaba mostrando con eso es que es un Dios clemente y misericordioso. Eso es lo que vemos nosotros al Él hacer esta obra para rescatar a muchos del estado caído, miserable de pecado. Y eso es donde muchos de nosotros, por la gracia del Señor, estamos. Y ahí es donde nosotros debemos de poder estar gozosos, firmes, constantes, persistentes, corriendo con firmeza hacia el llamado que tenemos. Y una de las cosas tan importantes en eso es realmente tener una seguridad de la salvación. Estar seguro plenamente de que sí, evidentemente el Señor hizo una obra en mí, que es sobrenatural, que no es algo de hombre, que no se trata de emocionalismo, que se trata de una obra del Espíritu Santo. Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Nicodemo, es necesario que el Espíritu Santo haga un cambio en tu vida. Y eso hizo posible el Señor por su gracia. Por eso nosotros no estamos en un estado de salvación por méritos. Nosotros no estamos en un estado de libre pecado porque hemos luchado y vencido. Nosotros estamos en un estado donde Dios nos ha puesto, que Él dice que nos ha libertado de la potestad de las tinieblas. Era una potestad, era un poder que nosotros no podíamos enfrentar. Era un reino de tinieblas y fue liberado nuestras almas ahí. Y ahora, estando en este estado, nosotros debemos de gozar. Eso es lo que dice Romanos 5. Veamos juntos lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 5. Él fue hablando de ese estado de pecado que está involucrando a todo pueblo, tribu, raza, lengua y nación. El pecado ha sido de una forma general, no hay dos masas, todo de una misma masa. Pero cuando llega a decir de que aquellos que están en Cristo por la fe, como dice más adelante en el capítulo 3, versículo 26, en la paciencia de Dios para mostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahí la pregunta es, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluido, porque es solamente por Cristo. Ahora, hay algo que sí nosotros debemos de poder tener en cuenta mientras estamos en este estado de gracia. Y eso es lo que dice Pablo en capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo declara esta verdad. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Y dice versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos una posición hoy delante del Señor. Ya no estamos en una condición de condenación. Ya estamos libres de eso. Ya no estamos en esa posición donde estamos aguardando solamente el tiempo donde Dios va a descargar su ira sobre nosotros. Ya tenemos paz, dice, por medio del Señor Jesucristo. Pero no termina ahí. Dice Pablo que esto no es cargoso, esto no es algo pesado.
dice el apóstol Pablo, por quien también hay más, dice, hay más dulzura en estar en Cristo. ¿Y eso qué es, Pablo? Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Estás firme en la gracia de Dios? Y tenemos también cosas en la cual gloriarnos. Tenemos algo en la cual nosotros podemos estar siendo firmes, seguros. Hay algunos que su gloria es que sus hijos se reciban. Que mi mayor orgullo es que sean universitarios. Pero en cuestión de tu fe en Cristo, ¿cuál es tu gloria? ¿Cuál es tu mayor honra? Es la esperanza de gloria. Es aquellas cosas venideras. Por eso es que el justo por la fe vive. Por la misma fe que tenemos entrada en la gracia, también tenemos en algo en que gloriarnos. Y dice el versículo 3, y no solamente esto, continúa diciendo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Tribulaciones al creyente le trae también gloria, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, estar en la fe en Cristo y estar en este estado de gracia tiene que traer a nosotros tanto una seguridad y una firmeza. Y tenemos también muchas razones por las cuales estar seguros y también estar siempre gozosos. Si vemos otra vez el plan del Señor, en esto nos lleva a meditar permanentemente si es que estamos siendo así o si está habiendo algo en nuestros corazones que no nos está permitiendo realmente tener el sentir que el apóstol Pablo está diciendo en su carta. Por eso hay que examinar bien este párrafo viendo dos cosas. Por un lado, lo que dice la primera parte del párrafo, que es posible que tu esperanza perezca, que sea falsificada, si es que estas cosas no están siendo sí y amén. Y también tenemos que ver lo que dice en la segunda parte del párrafo, que es posible que tu esperanza persista, que haya una seguridad. Básicamente lo que introduce es acerca de estas dos cosas. Si tú estás en Cristo, puedes tener una seguridad de salvación. Y si no estás teniendo, es porque tu esperanza no está verdaderamente en esa roca. Entonces, viendo un poco esto, veamos lo que pone como evidencia en las Escrituras. Si podemos abrir nuestras Biblias, por un lado en Jeremías capítulo 17, si alguien tiene, nos lee. Engañoso es el corazón y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Esto es algo que siempre tenemos que leer, porque esto no está hablando de los judíos solamente. Esto también esta fruta cae muy cerca de nosotros. Esto es algo que puede estar en nuestros propios corazones. Y por eso es justamente que necesitamos tanto el examen continuo de nuestras vidas, porque lo que nosotros decimos puede ser que no sea. Porque hay fe verdadera y hay fe falsa. Porque hay arrepentimiento verdadero y hay arrepentimiento falso. Hay algunas que dicen que tienen una apariencia de esperanza y que hay algunas que no pueden ser. Por eso es. ¿Por qué? Porque lo que dice el corazón no es 100% así. Hay que examinar. Por eso necesitamos
de otros. Necesitamos de un púlpito que nos recuerde todo eso y no poner como que todas las cosas van a ser así. Esa es la manera como esa es la manera como el propio Señor Jesucristo ha predicado. Si nosotros vemos en los evangelios en una forma comparativa, el evangelio de Mateo, Lucas y Juan 8, vamos a encontrar ese mismo principio que el Señor aplicando a los judíos. Por un lado, en el Sermón del Monte, si uno puede abrir Mateo 7, Mateo capítulo 7, y otro Lucas 18, y otro hermano si nos ayuda con Juan capítulo 8. Amén. Juan 7, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Evidentemente esta persona que golpeó la puerta estaban con una esperanza. Él pensaba que iba a ser recibido. Por eso hizo un reclamo encima. Y ahí fue que el Señor claramente dice de que todo lo que estaba su esperanza puesta no era lo que le iba a dar seguridad. Por eso fue rechazado. Y este es un principio claro que tiene que estar siempre latente y tiene que ser predicado a nuestros corazones. También lo que dice Lucas 18. Hay uno se mete a la novia por ese peregrino. Falsa esperanza había transitado por un camino que no era el de los peregrinos. Y cuando llega a la puerta celestial, dice: ¿Quién eres tú? Nosotros no te conocemos, dice. Y los ángeles le tiran al lugar donde se gloria y por qué le viene. Y básicamente la historia es que él no entró por la puerta estrecha, no tenía en sus manos el pergamino, no transitó por el camino de los peregrinos. Pasó también la agua. Pasó las aguas del bote. Ganó a pescadores. Sí. O sea, no, es totalmente desviado en su propia Sí. esperanza. Que he vivido esa realidad. ¿Alguien tiene Lucas 18, 10 al 14? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, incluso adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Amén. Vemos también que uno llegaba delante de Dios con una esperanza y empieza a citar las cosas que hace. Así como el primero también lo que citó no fue su firmeza en la fe en Cristo y que siempre su descanso estuvo ahí y años en la fe, sino que todas sus obras citan, como también este. En síntesis, está acá confiando en sí mismo y en lo que él hace. Y una semana estaba orando para sí mismo. Consigo mismo. Idolatría. Porque así mismo no va. Dios. Así Sí. mismo va. Y Dios, te doy gracias, que te da gracias a sí mismo, Sí. diciéndose Dios así mismo. Realmente sacaste una lotería conmigo, yo soy tan bueno, no soy como los otros.
Pero el otro, realmente su condición era así. Pero el punto es que él se veía a sí mismo como un pobre y no merecía ni alzar sus ojos. Pero lo que hace la diferencia es: Dios, sé propicio de mi pecador. Eso habla muchísimo. Y eso, como dice, esto no te reveló sangre ni carne. Eso no son porque son más guapos. Claramente el Señor le está mostrando su condición de miserable delante de Él, y que no tiene realmente nada, ni obras, ni tampoco por sí mismo dignidad para estar ahí. Por eso es que apela al Señor: sé propicio de mí. Y el Señor es un Dios clemente y misericordioso, que no va a desechar a aquellos que se humillan. Él dice: resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y eso es la condición que venía, sabiendo que no tiene nada que ofrecer y descansando por completo en aquel que sí hizo todo, que fue su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 8. Juan 8:41. ¿Alguien tiene? Vosotros hacéis la obra de vuestro Padre. Le dijeron entonces: nosotros no hemos nacido de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Vemos ahí también los fariseos teniendo otra vez: pero nosotros no somos, nosotros somos distintos, nosotros somos de la raza, del linaje correcto. Y ahí claramente no, realmente la semilla de donde vienen ustedes, de vuestro padre, refiriéndose al diablo, no como ellos estaban pensando. Su posición era en pecado. Dice Efesios capítulo 5, Efesios 5, versos 6 y 7. Un poquito antes dice, hablando más de una falsa esperanza. Los fariseos tenían su esperanza de que al ser de Israel, descendientes de Abraham, ellos ya eran salvos y eran especiales. Querían tener el pase de cuidado. Mala teología ahora. Y Sí. le dice el 23, 24, le respondieron a Jesús: simiente de Abraham somos y jamás hemos servido a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado es siervo de pecado. Así. Sí, me deja su condición. Qué tremendo. Gracias, hermano, por esa apreciación. Vemos lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Estamos hilando otra vez sobre lo peligroso de que descansar en las obras y querer tener ahí una esperanza. No hay ni una esperanza en las obras, ni una. Ninguno será salvo por medio de sí mismo. Nadie os engañe. Le está diciendo a la iglesia, nos está diciendo a nosotros, con palabras vanas, con palabras que pueden ser suaves, que pueden sonar bien, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. Es decir, que nadie no nos engañe con palabras vanas. Está refiriendo a aquellos que tienen su esperanza en eso. Por eso dice el apóstol Pablo: cuando yo me fui a vosotros, yo me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y Él crucificado, para que su fe no sea fundada sobre la sabiduría de hombres, sino con el espíritu y poder, dice. ¿Qué va a servir que ustedes pongan su fe sobre las teorías del filósofo tal cosa y eso le cae bien a sus oídos y eso nomás lo que le repite? No va a servir, dice. Eso es claramente lo que vemos también necesaria de nosotros ver, que dónde está nuestra confianza, en quién está puesta. Y Gálatas el capítulo 6, Gálatas capítulo 6, verso 3, dice así: porque el que piensa de sí que es algo,
no siendo nada, a sí mismos se engañan. Qué terrible. Y esto puede ser nuestra realidad. El que piensa de sí ser algo, estando en el estado de gracia, hermanos, no somos nosotros algo. Estando en la condición donde estamos, solamente hemos sido receptores de una bendita y preciosa gracia. ¿Y a quién le va a engañar eso? A sí mismo. Y quizá a otro, como ese publicano que dice que oraba consigo mismo. Y él mismo se escuchaba lo que se estaba diciendo. Y le inflaba como levadura su pecho de todo lo que él era. Pero hasta ahí. Dice versículo 7 a 9. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Claramente vemos que no podemos nosotros vivir engañados, sino que necesitamos ver realmente dónde está puesta nuestra esperanza. Y eso es algo que también pone la confesión como balance. ¿Para qué? Para continuamente, al hablar de la gracia donde estamos, podamos examinar nuestros corazones. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Sí, hermano? Quería nomás acotar comentar que cuando estaba por bautizarme, a los 12 años, y no pensaba, ¿verdad? Creo que me hubiera gustado tener un testimonio impactante. Porque yo tanto pecado que tuve en toda la vida. No salí de ninguna parte. No era anulada, no hacía las pajas para que no haya grosería. Yo siempre vengo a la iglesia, mi abuelo era pastor. Como el publicano, ¿no? En la iglesia. Y wow, tenía un buen historial que le voy a decir tanto cuando pase a ver qué. Y veo como que mucho tiempo tuve ese pensamiento. Para que el Señor por su gracia me mostró que yo era una pecadora. Como yo estaba engañada, pienso, ¿verdad? Yo estaba. Y es increíble porque cuando vos estás de ese lado no ves tus pecados, realmente. Sí. No te ves malo porque te comparas con otros. Y todos los demás luego vienen del mundo, casi la mayoría. Sí. Entonces, como que vos sos el ejemplo. Siempre me ponían de ejemplo. De chiquitita siempre me decían cosas de bien, porque a Dios le agrada que yo sea obediente. Yo pensaba que al portarse bien, no sé qué sé bien, lo agradaba a Dios. Tenía el favor de Dios. Por más que era decir de iglesia bautista, o sea, mi salvación igual iba a ser, en mi mente era por obras. Por más que no era la iglesia católica. Sí. Pero cuando convertí, realmente yo estaba analizado, yo estaba salvado. Que aún mis obras buenas eran como trapo de justicia delante del Señor, a la luz de Cristo. Ahí fue como que no había escapatoria, yo realmente no merecía el infierno. Y me costó muchísimo aceptar eso. Pero por la gracia del Señor, después empecé a ver un Dios de mi pecado y ahora. Y ahora sí que. Sí. De repente no voy a hablar de mi salvación, que yo hice otra mala y otra vez voy a ser salva. Sí. Cada vez que vamos a pedir otra gracia. Amén. Mirar a Cristo y tratar de purificar cada día. Sí. Amén. Gracias, hermana, por comentar eso, porque es una realidad de lo que es la obra del Señor en nosotros. Y justamente eso es lo que ahora queremos pasar a ver como segundo punto, después de ver que puede que haya algunos que dicen tener, pero que realmente es una falsa esperanza. Sí, hermano. La falsa religión que es lo que hacen. Porque de ella, como de ella yo hizo no hay iniciativa, entonces a ella, desde el punto de vista religioso, ya eso es lo que vuelve cristiano.
conocimiento tradicional de tierra. De ella que lo bautizamos, de ella son cristianos. O sea que ya está siendo cristiano. Hasta que son procesos de salvación, no la salvación como habla la palabra. Sí. Porque la palabra habla que por gracia soy salvo, soy salvo. No es que puede llegar a ser salvo algún día. Y como bien dijiste hace rato, que algunos inclusive, o más, no, imagínate que llegan a la novena, porque más que yo y seguro, pa. O sea que la obra de Cristo no tuvo el suficiente poder. La sangre de Cristo en realidad es ineficiente para limpiarlo de todo pecado. ¿No entendí? ¿Por qué no lo entienden? Ahora, la palabra es clara. Sí. Porque por gracia sois. Ya ahora. Amén. Ahora, tiempo presente continuo, ya eres algo que has creído. Sí. Entonces, hay una gran diferencia. Por eso es que el religioso, como bien dijo la hermana, toda religión falsa. Toda religión falsa, lo primero que hace es dudar de lo que Cristo ha hecho consumado en la cruz. Sí. Así es, hermano. Realmente eso es parte de lo que nosotros justamente queremos examinar para que podamos gozar, estando de este lado, de una seguridad. Acá no estamos examinando la fe salvadora, acá no estamos examinando si la esperanza realmente ha de ser verdadera o no. Acá lo que estamos examinando, hermanos, que esa seguridad de salvación tengo yo. No ha de tener lo otro. Yo sé en quién he creído. Eso es lo que estamos poniendo ahora en estudio, para que nuestra fe y nuestra firmeza y nuestra ancla sea mucho más profundo en nuestro Señor Jesucristo. Y como yo creo que no la importancia de la buena predicación, de la sana doctrina, del verdadero, los cuatro puntos, ¿verdad? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? la obra de Dios. La obra de Dios. Y la respuesta del hombre del Evangelio. Sí. Amén. La luz de Dios, ¿quién es el hombre? Porque no siempre se le presenta a Dios como lo que es la luz. Sí. O si no, muchas veces se predica, hermano, de una manera que asumen que todos son cristianos. Entonces es un grave error, porque justamente cuando se predica correctamente el estado real del hombre sin Cristo, de que de sin Cristo está, como dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Sí. Pero existe un punto medio, no sé, bueno, y ahorita punto medio. Sí. ¿O eres O no eres. Amén. Veamos lo que afirma la Escritura acerca de aquellos que están en Cristo y puede estar sí seguro de todas estas cosas. Leamos, ya vimos Romanos 5, que es algo, hermanos, que tienen que continuamente meditar de todo lo que dice el apóstol Pablo ahí, de que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de gloria, y permanentemente repite sobre eso. Ahora dice el capítulo 8, el versículo 16: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo que obró en nuestras vidas es la que nos da a nosotros esa seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Y eso qué es? Dice que nuestro espíritu mismo puede estar seguro, o asimismo vos mismo también podés discernir cuando estás siendo engañado, porque tu espíritu es convencido por el Espíritu. ¿Y a quién le está diciendo eso? A aquellos que están en Cristo. Dice el verso 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Algunos dicen estar en Cristo Jesús, pero esta es la diferencia: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu es la que nos da esa confirmación. Y recordando algunos pasajes de Primera de Juan, que justamente llevamos la serie, y el énfasis fue ver si hay verdadera vida, ver si hay verdadera comunión. Y decía el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3:
Primera de Juan capítulo 2 versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto. Porque el que dice, no me digan Señor, Señor, si no guardan mi mandamiento, dice el Señor. Realmente tiene que mostrar evidencia en nuestras vidas en que estemos guardando su palabra. El capítulo 3 versículo 14 dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, dice. En que amamos a los hermanos. Y el versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Hay evidencia en cuanto a la seguridad que podamos tener. Y el versículo 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Él en aquel. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué tremendo, hermanos. Dos cosas dice el versículo: y el que guarda sus mandamientos permanece en Él. Y luego dice: y Él en aquel. Y en esto sabemos que el Espíritu, que Él permanece en nosotros por el Espíritu. ¿Y quién vino primero? ¿Nuestra obediencia o el Espíritu? Y pondré en vosotros mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Es el Señor que viene a obrar, viene a morar en nuestras vidas, y por evidencia nosotros mostramos en nuestras obras ese fruto. Y eso es tanto lo que nos da a nosotros garantía de seguir persistiendo y perseverando en su voluntad y no en nuestra. Hermano, lo que ha dicho es tremendo, porque hay la importancia también ahí de que puede ser que por la predicación tuya ahora mismo el Señor le plazca salvar a los que están acá. Ahora, en su vivencia práctica, debido a que no tiene conocimiento bíblico, no conoce la voluntad del Señor y sigue con sus prácticas paganas. Pero ahí entra el tema de la importancia de la palabra. Amén. La palabra de Dios. Y de ser llenado de la palabra para poder tener la mente y la voluntad de Dios en nuestros corazones, de tal manera que te lleven a orar en su palabra. Amén. Amén, hermanos. Y ahí nos vamos a lo que decía el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Él hace una alabanza acerca de la obra del Señor, diciendo, versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado, nos ha hecho nuevo para una esperanza viva. Una esperanza no es dudosa, viva, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es. ¿Por qué no se puede marchitar? ¿Por qué no se puede contaminar? ¿Por qué no se puede eso? ¿Por qué esa esperanza de que tú javeo, de que tú tuyuo, de que tú pereceo? Versículo 21, miren lo que dice: porque por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Por qué es lo que no se puede marchitar, cambiar, incorruptible? Porque tu esperanza verdaderamente está puesta en Dios. Y Él es inmutable, Él es eterno, Él permanece para siempre. Y por eso sus esperanzas en Él sí son sí y amén. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 27, versículo 26 en adelante: y el misterio que había estado oculto en los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es tenerle a Cristo que tu esperanza no va a ser
cambiada, diluida, modificada, porque todas las cosas prometidas en Cristo son sí y amén. Por eso, hermanos, que podemos nosotros de este lado, sin esperar la consumación, estar firmes y seguros de que vamos a estar delante de Él. Amén. Amén, hermanos. Vamos hasta ahí. No sé si hay algún comentario, alguna consulta. Donde leen, güey. Sí, que dicen que es importante esa la forma de mostrar que tiene el Cristo. Inclusive algunos también que dicen que controla todo tu cuerpo y entonces te caes al piso y empiezas a hacer ruido. Yo ahí digo, ¿verdad? Que terrible, o sea, hay demasiadas corrientes dañosas que realmente para mí una gracia del Señor poder estar en esta iglesia, porque se predica la palabra de Dios. Amén. Y veo que la única forma de la que uno va a salvar es por la gracia y misericordia del Señor. Amén. Y que los frutos del Espíritu son totalmente diferentes a lo que otras corrientes dicen. Y la palabra claramente lo declara que gozo, paz, paciencia, Amén. dignidad, que son cosas de nuestro carácter que se tiene que vivir con el Amén. Amén, hermano. Es así, sea el Señor que nos siga dando ser fundados y firmes en esta fe que sí es segura. La pregunta, y con esto nos dejamos, y esto no es una pregunta a llevar a otros, es una pregunta que nosotros tenemos que encontrarnos con esto y responder. ¿Tienes seguridad de tu salvación? ¿Puedes estar completamente seguro de qué cosas a ti te esperan? Y quiera el Señor realmente darnos a cada uno de nosotros tanto una firmeza de nuestra fe. Porque hay algunos que lo tienen por arena, como ha dado el ejemplo de que algunos que edifican de arena, eso no es seguro, dice. Parece lucir tan bueno, pero va a venir algo que le va a echar. Pero aquel que está sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, tiene tan firme y seguro de que las cosas van a ser así. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre amado, te alabamos, Señor, y te damos gracias porque nos has mostrado de que a pesar de nosotros, tú has mostrado tu gran misericordia. Ayúdanos a entender de que claramente no está en nosotros la jactancia, queda excluido, porque solamente es por los méritos de tu Hijo Jesucristo que somos lo que somos, y estamos en una gracia que queremos, Señor, que tú nos ayudes con tu Santo Espíritu para que podamos seguir siendo capacitados a fin de vivir vidas dignas de tu Evangelio. Te rogamos juntos en Cristo. Amén. Amén.